Muy buenos días a todos nuevamente. Vamos a retomar el tema de la tribología y su tecnología que es la lubricación. En los dos tiempos que estuve con ustedes, los dos reuniones virtuales que hemos tenido, primero hablamos de la parte histórica desde el nacimiento de la tribología y quiero eh, proseguir en lo posible dándole crédito a aquellas personas que han hecho posible el desarrollo tecnológico de los lubricantes y el soporte de las técnicas de lubricación basada en principios reales, principios demostrables por laboratorio y por experimentación en la práctica. Bueno, eh, hablamos también de aquellos gigantes eh, científicos de la tribología como fueron Newton, como fue Leonardo da Vinci. Eh, Stokes también, obviamente, con su famoso teorema, su famosa ecuación que es la base fundamental del desarrollo de formulaciones en lubricantes. Hoy quiero hablar de otro personaje mucho más reciente que murió hace unos meses, unos 3, 4 meses, y es Peter Jost Mario. Murió a los 95 años. Es autor de un reporte sobre lubricación muy famoso que se llama el Jost Report. Él lo editó en 1966 y es reconocido a nivel mundial por ser una asesoría real para las industrias de cualquier tipo en el mundo. Y con esto las industrias pueden alcanzar eh, mejores resultados en cuanto a reducción de costos y en cuanto a los beneficios que provienen de unas buenas prácticas de lubricación, de unas buenas prácticas tribológicas, como es reducción de costos en lubricantes, ampliación de vida de las maquinarias, reducción en costos de seguros y muchos otros beneficios que se apoyan en unas buenas rutinas de lubricación dentro de las industrias. De todas formas, este señor Peter Jost es uno de los luchadores para disminuir la fricción y el desgaste en los equipos por medio de prácticas tribológicas. También, entonces, retomo el tema de la anterior charla sobre las propiedades. Vimos el índice de viscosidad, que es una propiedad adimensional, pero que nos indica la capacidad de un lubricante para mantener la viscosidad a pesar de los cambios de temperatura. Vimos también la resistencia térmica, que es la resistencia de un lubricante a cambiar sus propiedades, principalmente su viscosidad y su estructura química con la temperatura. Llega un momento, un punto determinado que la temperatura ya corrompe, oxida totalmente el lubricante, pero hay lubricantes que resisten más las temperaturas que otros. Lo vimos en la charla pasada. Entonces, en definitiva, hay muchas propiedades. Está la propiedad de la emulsificación, que es muy útil para diseñar lubricantes que sean utilizados en la industria del maquinado de metales, en el corte, en el moldeo. Tenemos las famosas taladrinas. Eh, las emulsiones de lubricantes pueden ser directas o pueden ser inversas, dependiendo si tú diluyes el lubricante en agua normalmente en porcentajes no mayores del 15%, y los más comunes oscilan entre 3 a 6%.
o si tú diluyes agua dentro del lubricante, que son mucho más escasas. Eh, entonces, llegando allá, a ese punto, comento que para escoger el mejor lubricante debemos escoger el lubricante que mantenga unas condiciones de lubricidad, de película lubricante, de separación de las partes móviles metálicas, de protección para la oxidación y para la producción de sustancias ajenas a la lubricación de productos de combustión, para que pueda controlar esos productos de combustión, para que pueda controlar todas las partículas que se desprenden en el movimiento. Y ese lubricante debe ser el de menor viscosidad que pueda ejercer esa función de limpieza, esa función de separación de superficies, esa función de transferencia de calor para mantener una refrigeración lo más adecuada. Es por eso que en los motores de combustión de vehículos, de maquinaria de generación de potencia, por ejemplo, de equipos diésel de generación eléctrica, la viscosidad ha ido variando. Hasta hace unos años, el 15W40 era la viscosidad API rey en los equipos diésel. Ya hay equipos diésel que están funcionando con 5W40, 10W40 y estos son sus lubricantes con bases sintéticas, semisintéticas, más comúnmente con polialfolifina o PAOs. Lo mismo en gasolina. En gasolina también estamos viendo ya en los últimos años vehículos de 6 cilindros, vehículos de más de 2000 centímetros cúbicos con uso de viscosidades para lubricar el motor de 5W20. En Colombia todavía se mantiene un esquema tardío, un esquema antiguo, y en los mismos concesionarios muchas veces de vehículos mantienen viscosidades de 20W50. Y hay todavía la creencia de que en los climas tropicales, en las ciudades calientes, por ejemplo en Barranca Bermeja, en la costa atlántica o en Buenaventura, entonces se debe usar un 2050, mientras que en Bogotá o en Pasto o en otras ciudades frías como Tunja, de clima frío, entonces debemos usar un lubricante más delgado, aunque normalmente el 2050 se usa en todas partes. Recordemos entonces que los fluidos newtonianos y los fluidos no newtonianos. Entonces los lubricantes tienden a cambiar su viscosidad a medida que se incrementa o se disminuye la temperatura. Pero la temperatura de un motor es similar, las diferencias son muy pequeñas, unos un par de grados, 3 grados, si ese motor está operando en la costa o si está operando en Pasto a un clima de 10 grados. Un motor operando en el desierto del Sahara a 40 grados, la temperatura bulk de ese motor es la misma que se está operando en Canadá en un invierno a -15. La temperatura es la misma. Entonces, por eso nos conviene más usar lubricantes con un rango API mucho más amplio, pero más delgado. Quiero decir que empiecen, por ejemplo, en 0 o en 5W y terminen en 30, por ejemplo, o 40W. Tiene un amplio margen de, de aceite multígrado, pero pueden iniciarse con una viscosidad baja que permite llegar rápidamente a las partes internas del motor. Normalmente estos lubricantes transfieren mucho mejor el calor y son mejores refrigerantes. Los 2050 son diseños antiguos para motores antiguos, motores de hace 15 años. Ya concesionarios como Ford está usando un 5W20, como Renault aquí, y eso lo indican los manuales de fábrica.
que muchas veces no lo siguen algunos concesionarios. Renault está usando 10W30, Kia está usando 5W30. Eh, Promovamos esto que nos va a permitir mantener nuestros motores en mejores condiciones durante mucho más tiempo de vida operativa del mismo. Lo mismo ocurre en la industria. A medida que vayamos hablando de la parte de la lubricación industrial, no solo automotor, vamos a ver otras propiedades y vamos a ver desarrollos tecnológicos que están apareciendo últimamente. Inclusive la extensión de los lubricantes por encima de cánones ya anticuados, como son los de que hay que cambiar a los 5 o hay que cambiar a los 6.000 kilómetros. Ya eso no, las mismas ensambladoras y fabricantes de vehículos están promoviendo los cambios a 10.000 y hay lubricantes que satisfacen esa condición perfectamente, aún a más kilometrajes. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes. Espero que esta conversación les haya sido útil. Recordemos a Peter Jost y busquemos más Peter Jost, más Newtons y más Stokes dentro de todo ese portafolio de científicos que están manejando la tecnología hoy en día. Muchas gracias.